Bueno, ¿cómo están esta mañana? Bueno, ya es tarde, pero el título de la clase esta mañana hemos estado estudiando el libro de Esdras. Y el título del sermón esta mañana es La prueba. Hay muchas pruebas en la vida, ¿sí o no, Lucy? Muchas pruebas. Que se enferma un niño, que llega dolido a alguien de estar en el metro, le dan una cachetada o algo en el metro, o un empujón o lo que sea. Nosotros hemos tenido muchas pruebas en este último mes. Ha sido súper increíble. Número uno, bueno, llegamos y Sierra se enfermó un poquito. Y bueno, ya se enfermó de nuevo hoy en día. Pero luego con lo de mi hijo se voló la clavícula. Bueno, luego yo me enfermé esta semana, todavía me siento un poco enfermo. Entonces, estén orando por mí. Y bueno, esta mañana fue serio. Sierra despertó con un ojo cerrado, hinchado. Y luego tenía bolas así en la cara. Y luego en su brazo, tenía así el brazo y luego estaba como hinchado el brazo. Y luego uno de sus dedos también estaba gordo, hinchado así, raro, nunca había visto algo así. Entonces, estemos orando por ella, ahorita está en el doctor y está recibiendo la ayuda que necesita, amén. Pero, ¿sabes qué? Hay una prueba que yo y tú vamos a tener un día. Vayan conmigo al libro de Juan. En Juan, capítulo 12. En el 12:44 dice: El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue. Pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. ¿Sabes? La prueba que tenemos yo y tú va a ser delante de Dios y va a ser una cuenta de tu vida. Y ¿sabes qué? Cada uno de nosotros vamos a enfrentarnos a esa prueba. No nos podemos escapar. Tampoco podemos transear esa prueba. No sé si tú te acuerdas, quizás tú no lo hiciste, pero la gente que estaba a tu lado, tus compañeros, transeaban durante pruebas en la escuela. Sacaban sus notas y andaban escribiendo. Una vez yo estaba así tomando una prueba. Y que escucho a la maestra y dice: te agarré. Y que veo a mi lado y un cuate tenía en su mano escrita así. En sus manos tenía así respuestas, no sé qué, fórmulas. Y él estaba, oh. Y dice, ok, y ya lo reprobó, obviamente. Pero ¿sabes qué? En esta prueba tú no vas a poder transear. Vamos al libro de Esdras. Esto es increíble. Esdras finalmente llega a la segunda población a Jerusalén, dirigida por Esdras. Los primeros llegaron y ahora llega Esdras también. Y aquí leemos en el versículo 1. Dice: durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en línea directa de Azarías, Hilquías, Salún
Saduc, Egitob, Amarías, Azarías, Merayot y Serarías, Uzi, Buki, Abusua, Fines, Eleazar y Aarón, que fue el primer sacerdote. Este Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley del Señor, Dios de Israel. Que el Señor le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor, su Dios, estaba con él. Con Esdras regresaron a Jerusalén algunos israelitas, entre los cuales había sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Esto sucedió en el 7º año del reinado de Artajerjes. Así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes 5º del 7º año del reinado de Artajerjes. Había salido de Babilonia el día 1 del mes 1 y llegó a Jerusalén el día 1 del mes 5, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Nosotros tenemos 3 puntos esta mañana. Número 1, dedicarte a estudiar la ley del Señor. Sabes que muchas personas se dedican a hacer muchas cosas, pero son pocos los que se dedican a estudiar la Biblia. Esta mañana yo quiero animarte a que tú estudies la Biblia, porque sabes que vamos a ser juzgados con las palabras del Señor. A ti no se te va a juzgar por lo que dije yo, o lo que dice otro pastor, lo que dice un anciano en una iglesia. No. A ti se te va a juzgar por lo que está escrito en la palabra de Dios. Aquí Esdras fue un hombre que, él es un hombre de mucha importancia. Número 1, muchos le dan el crédito por organizar el tema de las sinagogas. Porque hasta este entonces, imagínense, ellos venían regresando de la esclavitud. Y entonces a él se da el crédito porque él puso, no nomás empezó a formar las sinagogas, pero él también se dedicó a poner una Biblia, podemos decir, para el judío, que eran todos los libros del Antiguo Testamento. Él los empezó a organizar. Y fue increíble porque él obviamente escribió Salmo 119, como hablamos hace unas semanas atrás. Pero él organizó todo esto al punto que miren lo que dice acá en Nehemías, en el capítulo 8. Dice: entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua, y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día 1 del mes 7, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres, y todos los que podían comprender la lectura. Otras traducciones dicen, y los niños que podrían comprender. Dice, y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está enfrente de la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. Es increíble, le hicieron su podio para esa ocasión. Así como a mí esta mañana. Increíble. Y dice, a su derecha estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías y Masías. A su izquierda, Pedías, Misael, Milquías, Hasún, Yazbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver
porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo levantó las manos y respondió, amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Aquí el pueblo pide escuchar de la palabra de Dios. Es increíble cuando alguien quiere escuchar la voz del Señor. Ojalá tú esta mañana viniste con ese corazón. Quiero escuchar la palabra de Dios. Yo quiero que esta mañana Dios me hable a mí. Yo quiero que Dios me diga algo que me ayude a poder enfocarme en algo que no me está agradando para hacer un cambio en mi vida. ¿Sabes qué? Este era el corazón de los israelitas, porque acuérdense, estuvieron 70 años en la esclavitud, pagando por los pecados que habían cometido sus antepasados. Aquí ellos le piden al maestro, le dicen, ¿saben qué? Enséñame, enséñanos. Y imagínense, todo el pueblo juntos pidiéndole, ayúdanos, enséñanos. Ese es el corazón que debemos tener nosotros, ¿amén? Mira el versículo 7. Los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Jodías, Mesías, Kelita, Azarías, Josabet, Jonán y Pelías le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, no lloren, ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado por el Señor, al Señor, su Dios. Luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían, tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber compartido lo que se les había comprendido, lo que se les había enseñado. ¿Sabes qué es increíble cuando tú no nomás lees las escrituras, pero cuando puedes comprender lo que Dios te está tratando de enseñar? Amén. Aquí el pueblo, bueno, una de las cosas por la cual estaban tristes era porque leían de la ley y obviamente parte de lo que estaban leyendo, ellos entendían el castigo que se les llegó por su pecado. Porque acuérdense, dentro de la ley están las promesas y los castigos. Entonces ellos al escuchar decían, con razón, oh no, con razón. Y entonces cada vez que escuchaban más y más, como que más les dolía, más se desanimaban, más era el dolor en el corazón, sabiendo que habían defraudado a su Dios. Regresemos al libro de Esdras. Yo quiero animarte esta mañana a que te dediques a estudiar las Escrituras. Que te dediques. Muchos de nosotros nos podemos dedicar a muchas cosas, pero ¿quién se va a dedicar a estudiar las Escrituras? A saberse la Biblia. Tú tienes que saber las Escrituras para defender el Evangelio. Porque hay muchos que pretenden saber del Evangelio, pero son agentes de Satanás.
Aquí dice, en el capítulo 7, versículo 10, Él se había dedicado por completo a ponerla en práctica. Nuestro segundo punto. Tú tienes que dedicarte por completo a poner las Escrituras en práctica. Bueno, ¿qué son algunas de las cosas que tenemos que poner en práctica? Bueno, cuando estudiamos la Biblia, nosotros al estudiar las Escrituras, se nos enseñó que tenemos que tener nuestros tiempos con Dios. ¿Sí o no? Que eso es muy importante. Bueno, si se te enseñó o no, lo obvio es que, claro que tienes que tener un tiempo con Dios. Si Él va a ser tu Señor y tu Salvador, tú tienes que tener un increíble tiempo en las Escrituras, un increíble tiempo de oración. Amén. Vamos al libro de Mateo. Aquí en Mateo 28, el versículo 18 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Bueno, aquí sí, conocemos esta escritura. Jesús nos llama a ir y a ser discípulos, amén. Pero luego dice que hay que enseñarles a obedecer. Sabes, todos necesitamos que nos enseñen a obedecer, ¿sí o no? Y es una diferencia muy grande en enseñarle a alguien algo y enseñarle a hacer algo. Yo puedo sentarme aquí y enseñarle a mi hija, mira, hija, no debes hacer esto. Y es otra cosa que le dé un pau si se porta mal o si me desobedece. Son dos cosas muy distintas. Nosotros necesitamos dedicarnos a obedecer las Escrituras. Déjate pregunto algo. ¿Qué escrituras tú estás olvidando esta mañana? ¿Qué escrituras se te están escapando esta mañana? Quizás sea porque te olvidaste o quizás sea porque no quieres recordarlas. Vamos al libro de Pedro. Aquí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, y versículo 13 dice esto: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno,
vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. ¿En qué está tu esperanza esta mañana? Ya te digo, si tu esperanza está puesta en los hombres, no es un buen lugar. Si tu esperanza está puesta en bautismos, tampoco es un buen lugar. Si tu esperanza está puesta en buscar un novio o una novia, no está en buen lugar. Si tu esperanza está puesta en que estés bien de salud, tampoco está en buen lugar. Tu esperanza tiene que estar puesta en Jesús. Amén. Ahí es donde tiene que estar tu esperanza. Aquí la Biblia nos dice que necesitamos, en el versículo 14, como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. ¿Sabes qué? Todo lo que nosotros hacemos necesitamos hacerlo con santidad, teniendo en mente el Señor Jesús. Vamos al libro de Efesios. En Efesios 5, versículo 1, dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie nos engañe con argumentaciones vanas, porque por eso viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. ¿Sabes qué? Aquí la Biblia nos da una advertencia acerca de gente que tratará de tener discusiones o argumentos acerca de por qué está bien hacer diferentes cosas. La Biblia aquí dice, no se dejen engañar por eso. Aquí esta traducción está un poquito fuera de onda, pero la traducción aquí lo que dice en el versículo 3, dice, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza. Aquí dice, obviamente no se debe ni siquiera mencionar, pero obviamente de ahí podemos prestar que si no se debe mencionar, no debe ni haber ni un poquito, ni un granito de estas cosas en nuestra vida, amén. Aquí la Biblia esta traducción es como fuerte, pero a veces se nos escapa. No hay que mencionarlo.
pero sí lo puedo hacer un poquito. No, ni siquiera mencionarse. Yo quiero preguntarte, ¿cómo estás tú en tu pureza esta mañana? Tu pureza mental. Tu pureza en tu corazón. ¿Qué tal tu ejemplo en estas cosas? Es muy importante que tú cuides tu ejemplo. Mira, el otro día iba caminando aquí al lado y aquí hay una barra así de un strip. Iba caminando y yo estaba así, ya sabía que estaba ahí, entonces iba caminando, pero dice, hey, me querían pasar por abajo así dije, no, seguí caminando. La noche, después, me encontré al chavo que trabaja ahí, aquí abajo, vino a comprar unos cigarros. Y me dice, oye, tú pasaste hoy por ahí, ¿no? Ibas así como agachado. Dije, sí, fui yo. Dije, ¿sabes qué? Te quiero invitar a la iglesia. Dice, oh, ¿eres cristiano? Dije, sí. Se quedó así como callado, pero como, oh. Dice, oh, ¿por eso no querías ir? ¿No me querías recibir la invitación? Dije, sí, o sea, sí, por eso. Dice, oh, no, pues no, pero para mí se quedó impactado el hombre. Se quedó así como pensando, ¿no? Yo, o sea, imagínate que digo, ¿qué es? No, gracias. Bueno, obviamente yo ya sabía que era. Eso ya hubiera sido un pecado de mi parte. Pero yo no voy a llegar a eso. ¿Qué tal tú? ¿Cuántos pecados estás permitiendo tú en tu vida? En tu corazón. ¿Por granitos? ¿O estás protegiendo totalmente? Ya te digo cómo me enfermé. Comí en un restaurante que está aquí abajo. Y estaba comiendo pollo. Ordené pollo, primero me tomé una sopa, luego me llegó el pollo y era a la plancha, sí, pechuga a la plancha. Pero la pechuga, me como la primera mordida, muy bien, segunda mordida también, tercera mordida, hasta lo escupí. Sabía pollo echado a perder. Pero fueron 2 mordiditas. Y bueno, terminé con una infección de estómago. Así es el pecado. Descuidas un poquito y te da. Descuidas un poquito tu oración, un poquito tu relación con Dios, un poquito tu relación con tu esposa, tu esposo, un poquito tu amistad con los hermanos, las hermanas, entra el pecado. Un poquito falta de amor, una miradita nada más, un pensamiento así un poquito. No estoy haciendo nada, nomás un pensamiento. Y te da. Nosotros necesitamos obedecer las escrituras. Amén. Si la Biblia dice algo, lo tenemos que hacer. Y tenemos que dedicarnos por completo a hacerlo. Regresemos al libro de Esdras. Dice, Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. ¿Sabes qué? Tú tienes un deber como alguien que conoce las Escrituras. Porque ¿sabes tú cuántas personas hay en esta ciudad que no conocen la verdad?
Tristemente, ¿sabes cuántas personas conocían la verdad y se les olvidó? ¿O la han rechazado? Gente que nos podría estar ayudando ahorita en este momento. Yo te digo que hay millones y millones de personas en esta ciudad. Y tú como discípulo tienes un deber. Tú tienes la respuesta para la vida de cada una de esas personas. Esdras dice que él se dedicó por completo a estudiar, se dedicó por completo a obedecer y luego se dedicó por completo, nuestro tercer punto, a enseñar. A enseñar. ¿Sabes qué? Algo chistoso que yo he visto en varias de las iglesias en las que he visitado es que muchas veces los discípulos se acostumbran a invitar a gente a charlas bíblicas. Y en realidad eso no hace mucho. Nosotros necesitamos enfocarnos a invitar a gente a estudiar la Biblia. Las charlas bíblicas son buenas, pero invitar a alguien a estudiar la Biblia como que corta mucho tiempo y ahorra mucho dinero y todo. ¿Va? Porque ahí si quieren estudiar la Biblia, amén. Si no quieren, hasta luego. Nosotros necesitamos practicar esto, amén. Enfocarnos a pedirle, hey, ¿te gustaría hacer un estudio bíblico? ¿Te gustaría aprender más de la palabra de Dios? Y ahí llegar a, bueno, lo que más importa, que es lo que dice el Señor, amén. Vamos al libro de Hechos. Aquí en Hechos 18, vemos una increíble historia. En el versículo 23 dice: después de pasar algún tiempo ahí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. ¿Sabes? Aquí encontramos una historia de un hombre que sabía un poco de las Escrituras. Bueno, dice que sabía mucho de las Escrituras, amén. Pero no conocía muy bien el bautismo. Conocía el bautismo de Juan. Obviamente diciendo que no conocía el bautismo de Jesús. Amén. Entonces, le empiezan a enseñar y lo ayudan a entender. No lo insultaron. No le decían que era una basura y que no servía para nada. No. Lo animaban y le enseñaron el bautismo de Jesús.
Bueno, muchos han predicado que, bueno, luego él se bautiza aquí. Yo no creo que él se bautiza. La razón por la cual yo creo eso es porque el bautismo de Juan era un bautismo que era válido antes de Jesús. El bautismo de Juan era para el perdón de pecados. Marcos 1, versículo 4. Era para eso. Llegó un tiempo donde ese bautismo paró de existir. Ya no era bueno, porque había entrado el bautismo de Jesús. Ninguno de los apóstoles es bautizado de nuevo. Ninguno de ellos. Ellos son bautizados con fuego en Hechos. Amén. Y les llega el Espíritu Santo. Pero aquí, en el capítulo 19, leemos esto. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan, Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Bueno, estos hombres, que luego fueron siendo los ancianos de estas iglesias, ellos, aquí la Biblia dice que habían sido bautizados igual con el bautismo de Juan, pero no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, obviamente, si tú estudias Hechos capítulo 2, tú te das cuenta de que cuando llegó el Espíritu Santo no nomás llegó en los apóstoles. Yo totalmente creo que llegó en aquellos que eran discípulos que estaban esperando el Espíritu Santo. Si te das cuenta, en Hechos capítulo 1 habla acerca de los 120 que estaban reunidos, que estaban orando. Yo totalmente creo que estos hombres habían sido bautizados después de que el bautismo de Juan ya no era bueno. Pero todavía había gente predicando, echándole ganas con todo el corazón, pero no era válido. Aquí Pablo los bautiza en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, como dice en Hechos, capítulo 2, amén. Y luego ellos reciben el Espíritu Santo que recibimos todos en el bautismo, pero luego reciben el don de hablar en lenguas y el don de profetizar. Esto era muy importante en esos días porque acuérdense, no tenían el Nuevo Testamento. Ellos necesitaban ese don para esparcer la palabra. Necesitaban profetizar para poder hablar las palabras de Dios. Amén. Y ¿sabes qué? El motivo mayor era la enseñanza de las Escrituras. Te pregunto, ¿tú qué tanto estás enseñando las Escrituras? Cuando tú hablas con alguien, ¿qué tanto les muestras Escrituras y qué tanto les hablas? Cuando compartes tu fe, ¿qué tanto les lees las Escrituras o qué tanto hablas tú? Yo creo que un discípulo siempre tiene que tener unas Escrituras aquí atrás para poder sacarlas y animar a alguien, retar a alguien, inspirar a alguien, lo que sea, aunque sea a una persona que acabas de conocer. ¿Sabes qué? Las mejores pláticas que he tenido con alguien extraño así que nunca he conocido son cuando saco la palabra y digo, ¿te puedo mostrar una escritura? ¿Qué piensas? Se quedan impactados. ¡Wow! No sabía que era tan fácil de entender. Porque sabes que la gente, y Satanás le ha metido en la mente a la gente que es difícil de entender, que
bueno, pues no la vas a comprender mucho, que no sé qué. Pero cuando tú lees las escrituras con la persona, dicen, wow. Y ahí digo, hey, ¿te gustaría estudiar la Biblia? Pues sí, sería bueno. Ok, vamos a estudiar. Es muy importante que tú enseñes las escrituras. ¿Sabes qué? Es muy importante que nos enseñemos las escrituras uno a otro. Aquí vamos a Proverbios. En Proverbios 27, 17. Dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. ¿Sabes qué? Nosotros necesitamos afilar uno a otro. Con las escrituras. Necesitamos ayudar uno a otro. ¿Sabes? Yo he escuchado a varios de ustedes quejarse de diferentes cosas. Oh, bro, es fulanito. Oh, bro, fulanita. Oh, bro, es que esto está pasando. Hermano, esto veo. ¿Sabes qué? Tú tienes un deber al ver algo. Tienes que hablarlo. ¿Amén? Tienes que ir y ayudarle a tu hermano. Ir y ayudarle a tu hermana. Asegurarte que ellos están recibiendo la ayuda que necesitan. Si tú ves algo, bueno, no, gracias por decirme, pero en realidad tienes que hacer lo que dice la Biblia. En Mateo 18, tú tienes que ir y hablar con esa gente. Yeah. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú te sentaste con un discípulo o una discípula y dijiste, hermana, hermano, necesito hablar contigo? He visto esto, esto y esto y esto. O quizás no tantas cosas porque se desanimen, nomás escoge una, ¿no? He visto esto. Mira, la Biblia dice esto y esto es lo que tú estás haciendo. Muchas personas pueden decir, oh, pero es que no, yo quiero que me caiga bien todos, no sé. Pero ¿sabes qué? Tú tienes un deber. Si tú ves algo en tu hermano, porque ya te digo algo, la mayoría de las personas de aquí no van a hacer la tontería que hacen cuando yo estoy en presente. ¿Me entiendes? No lo van a hacer. O enfrente de otros hermanos. No van a hacer la misma cosa. Pero si tú estás presente y está pasando algo que no debe estar pasando, quizás es porque ellos saben que tú no tienes convicciones. Y tú no vas a decir nada y no vas a hacer nada. Muchas veces tú ves esto, y bueno, yo que llevo, ya vamos para 10 años en el ministerio, la gente más débil, con convicciones débiles, parece ser juntarse. ¿Han notado eso? Como que se juntan. Y no se arriman a los que tienen convicciones. Porque no conviene. Pero ¿sabes qué? Nuestro trabajo como discípulos es afilar uno a otro, ayudar uno a otro, a que vayamos creciendo. Hay que crecer como iglesia, hay que crecer como personas, hay que crecer como discípulos. ¿Amén? Tú tienes que enseñar. Tú tienes que tener el corazón de enseñar, no nomás a la gente perdida, pero también a los discípulos, a que crezcan. Amén. Terminemos acá en el libro de Esdras. ¿Sabes? Cuando tú obedeces la palabra de Dios, cuando tú te dedicas a enseñar la palabra de Dios, Dios está contigo.
Dios te acompaña, Dios te bendice. Porque, o sea, imagínate que Jesús muere en una cruz para el perdón de nuestros pecados y luego nadie se salva. Qué triste, ¿no? Sí, la gran comisión de Mateo 28, sí, es una comisión, eso es lo que nos está mandando a hacer el Señor, pero en realidad es el sueño de Jesús que las personas se salven. Por eso murió Jesús. Él quería que se salvara el mundo. Y ese es nuestro trabajo, amén. Aquí Esdras hace una oración en el 7:27, dice: bendito sea el Señor Dios de nuestros antepasados, que puso en el corazón del rey el propósito de honrar el templo del Señor en Jerusalén. Por su infinito amor, Él me ha permitido recibir el favor del rey, de sus consejeros y de sus funcionarios más importantes. Y porque el Señor, mi Dios, estaba conmigo, cobré ánimo y reuní a los jefes de Israel para que me acompañaran a Jerusalén. Entonces aquí le fue muy bien a Esdras. Muy bien. Pero yo creo que le fue muy bien por el tipo de corazón que tenía este hombre. Después de todo lo que él logró hacer, porque imagínate, estudiar algo requiere un poco de fuerzas y de sacrificio. Imagínate, él era un maestro de las escrituras. Podemos decir que era un abogado de ese tiempo. Porque acuérdate, esta era la ley de la tierra y de la religión. Entonces, él se dedicaba a estudiar. Estudiaba. Él podía haber sido, yo estudié en el árbol de higos por muchos años ahí. No, él estudió, se puso las pilas a estudiar y a hacerse maestro, pero su corazón era humilde. Él dice: ¿sabes qué? Dios estaba conmigo. Dios me dio su favor. Dios cambió el corazón del rey. Dios. Nosotros necesitamos recordar por qué estamos haciendo las cosas. Amén. Nosotros leemos las escrituras y las estudiamos porque amamos a Dios y queremos saber qué quiere Él en nuestras vidas. Obedecemos porque queremos estar bien con Él. No queremos desobedecerle. Queremos honrarlo cada día. Y número 3, nosotros enseñamos las escrituras porque entendemos de que la única forma de ser salvo es ser bautizado y vivir una vida fiel a Dios hasta el día de nuestra muerte. ¿Amén? Y luego ahí ya va a ser otra onda. Que vamos a dormir hasta que nos despierten. Ya que nos despierten, bueno, vamos a ser juzgados y chao, al cielo. Va a ser increíble. Yo te animo a que tú tomes una decisión de dedicarte por completo a no nomás estudiar, porque muchas personas estudian la Biblia, a obedecer las escrituras. ¿Sabes que hay personas que aún se dedican a obedecer? Pero el enseñar, si tú ves estas 3 cosas, requieren todo de tu corazón. Porque ¿sabes qué? Muchas personas por egoístas dicen: bueno, ya, yo sí puedo estudiar y obedecer. Pero enseñar, eso sí me va a costar. Dios quiere que seamos discípulos de Jesús, que no tienen miedo de nada y están dispuestos a hacer lo que sea por nuestro Rey. Amén. Te animo a que tú hoy decidas a dedicarte de todo corazón, de completo, a estudiar, practicar y a enseñar. Te amo, que Dios te bendiga. Vamos a cantar.